Es una ciencia que se ocupa de estudiar y registrar los epígrafes. Llamamos epígrafes a todas las inscripciones que han quedado marcadas, fijadas, grabadas en diferentes soportes de carácter perdurable. Los materiales que se han utilizado para la confección de las inscripciones son muy variados. Los más comunes son la piedra y el mármol, el bronce, la arcilla. También en una cantidad apreciable la madera, otros metales y en mucho menor cantidad el vidrio o el marfil. El hallazgo de las inscripciones en sitios arqueológicos implica una necesaria vinculación con otras ciencias. Tanto la arqueología como la historia proveen y se benefician con los hallazgos de material epigráfico. En la antigüedad, en principio, toda inscripción era creada para ser vista. Es decir, la finalidad de la inscripción era dar a conocer algo. Sería como si dijéramos los medios de comunicación actuales. Cuando se estudian las inscripciones, es necesario estudiarlas dentro del paisaje en el que se han producido y, desde luego, considerando el contexto. Esto es, en qué superficie está escrita, en qué lugar está ubicada y de qué manera están talladas las letras. La inscripción siempre fue pensada como un acto de publicidad. Cuando trabajamos las inscripciones latinas de Buenos Aires, en realidad somos conscientes de que son inscripciones que intentan emular, intentan imitar un prestigio por el solo hecho de estar escritas en latín. Sobre todo para una sociedad como la Argentina a fines del siglo XIX, principios del XX, esa voluntad de emulación hace que las inscripciones producidas en Buenos Aires reflejen una retórica, una organización del texto muy semejante a la de las inscripciones producidas en el mundo romano. El espectáculo epigráfico siempre está implícito en la práctica de las inscripciones en el mundo antiguo. Cada inscripción está inserta en un marco adecuado a sus características según el objetivo de quien realiza una inscripción. Las ruinas actuales del mundo romano antiguo permiten que imaginemos las piezas aisladas encontradas por los arqueólogos en su contexto monumental original. En Roma, los espacios físicos como los foros imperiales fueron creados con el objetivo claro de la perduración de la memoria colectiva en el tiempo y reflejan una identidad monumental y una percepción de la trascendencia a través del monumento y la palabra escrita. En Buenos Aires, las inscripciones latinas tienen emplazamientos diversos, acordes la mayor parte de las veces con ese principio general de aludir a los grandes acontecimientos, de mostrarse como homenajes o recuerdos de la grandeza de un pasado común, de los héroes, de los hombres y mujeres que sobresalieron. El monumento de la Costanera es un grupo escultórico sobre pedestal de mármol realizado en bronce que culmina en un mástil para la bandera argentina. Fue
fue donado por los italianos residentes en nuestro país en 1924 en recuerdo del hospedaje que los argentinos brindaron al príncipe Humberto de Saboya. La inscripción en latín corona la circunferencia a la altura en que culmina el grupo de hombres y mujeres en actitud solidaria y protegidos a su vez por densas guirnaldas de laurel. Creo que podemos hacer una pequeña clasificación en 3 ítems. Por un lado, podríamos hablar de inscripciones de carácter sacro, es decir, aquellas inscripciones que tienen que ver con todo lo referido a la religión, desde actas de los distintos colegia hasta preguntas y respuestas oraculares. La historia de la Catedral de Buenos Aires se remonta al trazado de la ciudad efectuado por Juan de Garay en 1580. Debido a la humedad y a una construcción precaria, la iglesia original sufrió una larga serie de refacciones que culminó en 1752 con el derrumbe total de la misma. El edificio definitivo, proyectado por el arquitecto Antonio Masella, se inauguró finalmente en 1791. La invitación al homenaje a San Martín, cuyos restos se conservan en el interior de la catedral, aparece desde la propia explanada de acceso, donde se encuentran, junto a la llama eterna, las 2 inscripciones en latín que están al alcance de todos. Desde la planta de acceso, mirando hacia la bóveda central en las alturas, solo se divisan en el tambor con claridad las palabras: Yo he vencido al mundo. El epígrafe del vitral, ubicado sobre el retablo privilegiado del Santo Cristo de los Buenos Aires, mirando hacia el oeste, se descubre con dificultad. No es visible desde la planta de la nave central de la catedral, lo cual nos hace suponer un mensaje dirigido solo a los iniciados. Esta inscripción está en conexión con otras frases que aparecen inscriptas en el tambor y en la capilla de San Pedro, y que evidencian la importancia del apóstol San Pedro en el imaginario de quienes impulsaron la ornamentación de la iglesia. Tú eres Pedro, te daré las llaves, apacienta a mis ovejas. La frase subsiguiente aparece cincelada y pintada en dorado sobre una placa de bronce en la capilla de San Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Finalmente, la inscripción que completa la secuencia del texto del Evangelio en el tambor central es la principal en esta circunferencia pintada sobre dorado. Las puertas del infierno no prevalecerán frente a ella. Un gran grupo de inscripciones que podríamos englobar en la denominación de inscripciones de carácter documental y que pueden subdividirse con distintos criterios. Ahí tenemos toda una serie de inscripciones de tipo administrativo, leyes, decretos, regulaciones, tratados con otros pueblos, inscripciones honoríficas, inscripciones sepulcrales y un conjunto que suele llamarse instrumentum publicum y domesticum, donde se incluyen
los restos de vasijas, los óstraca, sobre los que en general se ha escrito con tinta, objetos de arcilla como tejas y ladrillos, donde se pone la marca del fabricante, ánforas, pesos y medidas, sellos, monedas o armas. El cementerio de la Recoleta, antiguamente denominado Cementerio del Norte, fue creado en 1822. Sin embargo, recién en la intendencia de Torcuato de Alvear se remodeló el camposanto con el estilo arquitectónico francés que vemos en la actualidad. Tiene una distribución de planta en manzanas y amplias avenidas, con una superficie total de más de 5 hectáreas. Es una muestra contundente de diferentes estilos monumentales. Las esculturas y ornamentaciones de mármol de Carrara y de bronce compiten entre sí. En un recorrido entre árboles y complejos escultóricos, el receptor recibe el impacto del paisaje epigráfico. Ingresar a esta ciudadela es una experiencia de viaje al mundo de los muertos que dialoga con el mundo de los vivos. El paisaje epigráfico imprime a todo el conjunto un clima solemne, de homenaje, de memoria colectiva. Piedra, mármol, bronce, técnicas de escritura variadas como tallado a mano, cera perdida, arenado, contraste entre bajo y alto relieves, todo contribuye en conjunto heterogéneo a completar los textos y frases en latín que ponen en evidencia aquella concepción del espectáculo epigráfico propia de la monumentalidad del mundo antiguo.
Entre las inscripciones honoríficas podemos identificar en Buenos Aires la que le fue dedicada a don Eliseo Cantón, quien cumplió varios cargos públicos, fue diputado, trabajó en la Academia Nacional de Medicina y verdaderamente dejó para la posteridad una serie de obras que todavía hoy se recuerdan. Pero la inscripción de su homenaje fue inicialmente emplazada en la puerta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra en la puerta de la obra social de la Universidad de Buenos Aires sobre la calle Uriburu. Nosotros habíamos pensado inicialmente que tal inscripción en el pedestal de la estatua que tiene, o del busto que tiene el rostro de Eliseo Cantón, estaba en un lugar muy frecuentado y que había sido elaborada para ser vista. En la práctica nos hemos percatado de que, a pesar de que está en un lugar central, muy frecuentado, no hay ningún interés particular en observar el monumento y tampoco la inscripción, lo que nosotros llamamos el cursus honorum o la carrera desarrollada por la persona homenajeada, que en este caso es legislador, maestro. Están escritas ambas palabras en castellano. Y el resto de la inscripción, en el que se honra a Eliseo Cantón por las tareas realizadas a lo largo de su vida, se encuentra en latín. Para que el honor de esta casa fuera acrecentado con sus estudios y con sus enseñanzas, en una excelencia ininterrumpida, cumplió diligentemente el tiempo de su vida y mereció de manera sobresaliente este monumento. En este sentido, la lengua latina tiene un prestigio muy particular, sobre todo en la época en la que fue hecha esta inscripción, en el año 1931, ante el fallecimiento de don Eliseo Cantón, pero no interesa cuánto dice y qué dice el resto del texto, sino el hecho de que esté escrito en latín. Y en tercer lugar, tenemos las que podríamos llamar inscripciones literarias o de carácter literario, que son muy pocas y que conservan en algún caso algún texto conocido y en la mayoría de los casos textos desconocidos o textos que tienen que ver con la literatura.
Las inscripciones de la Saturnalia presentan dos particularidades llamativas. La primera es su ubicación en el complejo escultórico. El hecho de que las incisiones del bronce estén en la parte de atrás de la escultura, a la altura del piso, inaccesibles a simple vista, deja pendiente un interrogante acerca del motivo de esas inscripciones. Parecen ser inscripciones que más que revelar un significado, lo ocultan. Por otro lado, estas inscripciones toman los versos compuestos por Lucano y por Juvenal. El primero es un poema que denuncia la subversión y la pérdida de valores morales del pueblo romano, único responsable de su propia decadencia. Juvenal, en sus sátiras, proporcionaba una mirada crítica sobre las costumbres de la sociedad. Exponía en sus obras la realidad de los vicios y abusos tanto de los emperadores cuanto de la comunidad en general. Mediante sus perspicaces críticas, instaba a retomar valores primitivos ya olvidados. La utilización de estas citas en una obra como la Saturnalia pone el énfasis en el carácter incriminatorio de la imagen. Los versos inscriptos aclaran que en esta escultura no se exalta el éxtasis de los personajes que la componen, sino que se advierte sobre los peligros del desenfreno. Por ese malentendido, o por el error de no ahondar en su verdadero significado, la Saturnalia estuvo confinada al ocultamiento durante la dictadura militar de 1976. Hasta 1984, esta imponente pieza escultórica fue prohibida y cubierta de estiércol para impedir que la sociedad se contagiara con los ideales que aparentemente sostenía. En el año 99 compramos este terreno, entonces se hizo la sede de la federación y cuando terminamos de hacer los dos pósteres que tenemos ahí en la pared, los dos murales, pensamos que nos hubiera gustado tener un busto de Horacio Flacco. Entonces fuimos a la región, lo hablamos con el presidente de la Junta, el presidente de la Junta llamó al escultor Antonio Massini, que nació en Lavello, en Calvello, pero vive en Potenza. Conversando con él, él le dice, sí, si la región quiere no tenemos ningún problema, y es importante que en Sudamérica haya un monumento tan importante para nosotros los lucanos. Dice que la persona, por más que muere, nunca termina de morir nunca. No solo el hombre, la vida, siempre perdurará en el tiempo. Porque él murió, sin embargo, todo el mundo se acuerda de él, como nosotros también. No morimos, pero los descendientes siempre se acuerdan de nosotros, como de lo que hicimos y todo eso, se acordarán. Bueno, nosotros todavía estamos vivos y vamos a vivir unos cuantos años más. Entonces,
Bajo la gestión de Clemente Onelli, segundo director del zoológico entre 1904 y 1924, se realizaron varios monumentos y edificios de imitación clásica para atraer a los visitantes. Así, por ejemplo, el templo de Vesta, copia exacta en menor tamaño del templo original, emplazado en el Forum Boarium en Roma, fue donado por la comunidad italiana e inaugurado en 1909 como nursery. Tal como afirma Onelli en una nota de 1910, el intendente municipal mandó a levantar un salón de lactancia para los niños de pecho, cuya instalación reclamaban las señoras. La frase latina SPQR, Senatus Populusque Romanus, constituía la firma oficial del gobierno romano. Entonces podríamos buscar una imagen del templo de Vesta, de lo que se conserva, que es preciosísimo. Podría estar cerca de los ciervos. El reloj de sol, obra del escultor Dubarry, fue realizado en 1914. En el cuadrante solar se hallan talladas las horas de izquierda a derecha. El formato de las letras, muy ornamentadas y separadas mediante puntos en su altura media, tiene rasgos de la gótica libraria. La inscripción que ostenta es una locución latina cuyo uso se ha generalizado con los años. La cuestión de que una misma frase cambia de significado según el contexto en el que se presenta y según el territorio en el cual está, y aunque se encuentre en latín, como en el caso de Non omnis moriar, en las distintas representaciones en las que hemos visto la inscripción, incluso para nosotros puede cobrar un sentido especial en relación con el hábito epigráfico, porque pensamos con toda seriedad que el hábito epigráfico no morirá del todo.